Regresamos con Sin Filtro, estamos hablando sobre la solicitud de antejuicio en contra del diputado Julio Juárez. Y bueno, le preguntamos al jefe de bancada de FCN Nación qué pensaba de esta solicitud de antejuicio con un señalamiento muy serio de parte del Ministerio Público y de la CICIG, y esto fue lo que respondió Javier Hernández. Veamos. No nos sorprende que hayan encontrado señalamientos para otro diputado de la bancada oficial. Esto lo sabemos que, como algunas personas dicen, pueden ser presiones para que nosotros continuemos. Tenemos la presidencia de la Comisión de Postulación. No nos sorprendería inclusive que pues, a su servidor pronto vayamos a conocer un antejuicio. Bueno, las declaraciones de Javier Hernández, primero hacer una corrección de forma, no es una comisión de postulación, es la comisión pesquisidora, la que ellos están presidiendo en este momento. Él dice... O sea que tiene en mente el colegio de abogados y yo notarios. Yo creo que se equivocó de proceso. Ojo, entonces tiene en mente la elección del colegio de abogados y notarios. No está demostrando, con todo el respeto, no está demostrando con sus declaraciones ser una persona con un intelecto excesivamente desarrollado. Pero lo que a lo mejor tiene un problema de comprensión conceptual. Pero a mí me preocupa el contenido al decir, sobre todo, bueno, no dice que es la postura de FCN, pero él menciona, hay algunos que sugieren que esto es una presión porque en este momento se está tratando el tema del antejuicio de la magistrada Blanca Stalin, y no me sorprendería que a mí me presenten una solicitud de antejuicio. A lo mejor sabe Creo algo. que está haciendo una confusión, está mezclando las cosas, los términos, estos son temas totalmente diferentes. Pero es que lo que hay que entender también es que si eres el jefe de una bancada y encima es la bancada oficial, tienes que tener un poquito más de tacto, incluso aunque lo pienses, incluso que no tiene ninguna razón para decir eso. Incluso si un asesor te lo dijo. Incluso aunque tuvieses razones para decir eso, en este momento no se dice algo siquiera semejante, porque estás politizando un proceso de un asesinato que además viene de antes de las elecciones. Y viene cuando esta persona que es diputado hoy no era diputado en ese momento, era alcalde. Y que además, digamos, desde el principio se habló de él como una persona que pudiera estar involucrada. Porque él mismo reconoció, y hay varios testigos que lo dicen, que él se reunió con Danilo, el periodista que fue asesinado de Prensa Libre, y estuvo 2 horas hablando con él en su pick-up. Y ahí es donde, y fue el mismo día, quizá, si no recuerdo mal, 1 hora, 45 minutos antes de que lo asesinaran, estuvo hablando con él todo ese tiempo. Entonces, ¿dónde está la conspiración? ¿De verdad esto se lo ha sacado alguien de la manga para solo meterle presión a este encanto de persona que es Javier Hernández? Esa es la comprensión que él tiene del sistema político y del devenir político de Guatemala en los últimos 2 años. Es vergonzosa esta persona, es que es vergonzoso. Cada vez se hunde más con esa lengua tan maravillosa que tiene. Y nos adelanta al decir que si se presenta una solicitud de antejuicio en el futuro en su contra, a lo mejor sabe algo. A lo mejor sabe algo y ya se está adelantando para... de esta conspiración. ¿Qué le está pasando a la bancada de FCN? ¿No hay otra narrativa más prudente, con más cautela para... Bueno, tienen un problema grave entre sus filas en este momento. Expliquémoslo con la biología, que yo creo que es un ejemplo muy bueno. Siempre se observa en las especies en peligro de extinción, y creo que la bancada FCN Nación es una especie en peligro de extinción, que el PP acaba de ser extinto totalmente, o va a ser extinto totalmente en estos días. Que cuando van quedando pocos ejemplares de esa especie en peligro de extinción, tienden a atacarse unos a otros, tienden a canibalizarse. Y la lógica es que voy a sobrevivir yo, y si tengo que destruir a los otros no importa. Cuidado, porque lo que está diciendo aquí el jefe de bancada no es tanto que si es un ataque, no es tanto si es en contra del otro, sino él está defendiéndose, él está diciendo, esto podría venir contra mí. O sea que toda esa conspiración, esa es la lógica que tienen, la juntita les ha lanzado esa lógica de conspiración, es contra alguien, y es contra... Y aunque se hayan informado de esa manera, o los hayan asesorado de esa manera, decirlo ante las cámaras, exponer eso no como es lo más prudente ni lo más sabio. Más que nada porque estamos hablando de 2 personas que murieron, 2 personas que fueron de facto asesinadas, y él no hace en ningún momento ninguna declaración sobre ese hecho, aunque sea salir diciendo yo creo en mi compañero de bancada.
que esta bella persona que yo acepté en mis filas, lo acepté porque creo que es una persona digna, Bueno, hazlo, no. Es que seguro que es para... bello tránsfuga que acepté, tránsfuga, el líder que acepté. Para que estoy intentando asumir el punto de vista de... Para no dejarlos con las ganas de más declaraciones, pues sí, tenemos otras respuestas del diputado Javier Hernández. Se le preguntó sobre, bueno, si se va a separar a este cuestionado diputado de la bancada oficial. Esto fue lo que respondió el jefe de bancada de FCN. Definitivamente afecta a la bancada oficial. Ya más de una vez hemos estado en estos procesos, son procesos legales desgastantes. Seguimos apoyando al diputado Julio Juárez, pues consideramos que tenemos en Guatemala el principio de inocencia. Ahora, muy bien, el principio de inocencia se mantiene, ¿no? La lógica de la defensa, es que es el principio de inocencia. Sí, es que tú no eres un juez, no estás delante de un juzgado. Es que hay ciertas personas que se creen que cuando están con una cámara delante, eso es una especie de sala de apelaciones, y no es así. Tú estás dando un discurso político, y en ese discurso político, sin entrar a valorar el caso, o los pormenores del caso, sí puedes hacer referencia a que hay 2 personas asesinadas, hacer referencia a lo que te duele que esas 2 personas hayan sido asesinadas, y encima periodistas y libertad de expresión y todo eso, y si quieres, si esa es la opción que vas a tener, apoyar a tu compañero y decir que tú crees en su inocencia, tú crees en él, o tú crees que es un político que merece la pena ser tenido dentro del partido. Jamás hemos visto nada siquiera semejante de parte de este paracaidista, que es Javier Hernández, que es bastante peor que Jimmy. O sea, si hemos hablado de que Jimmy se encontró, fue presidente por accidente y todo esto, que esta persona haya acabado siendo jefe de bancada, es también un accidente completamente circunstancial, y a mí sinceramente, si algún día me lo encuentro, lo que me encantaría preguntarle es ¿qué cree él que pasó en 2015? O sea, ¿cuál es su interpretación de cómo su propia bancada llega al poder? Una bancada que se adivinaba con 0 diputados, tal y como estaban las encuestas en marzo, cuando fue asesinado estos dos periodistas. ¿Cómo interpreta lo que pasa en 2015? Pues miren, su interpretación de 2015 es en 2016 aceptar a personas como el amigo Julio en su bancada. Si hacemos un poco de memoria, cuando mencionaba Estuardo de aquel diputado que en su momento se le acusó de violador, pues estaba también en un partido político. En ese momento la secretaria general adjunta era la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, lo protegía, lo mantuvo hasta las últimas instancias. Es necesario, se sabe que bueno, hay un proceso, hay una presunción de inocencia, pero para un partido político es, digamos, es un capital político mantener a un diputado con estos señalamientos. No es la primera denuncia, hay otras aparte de esta. Ya perdió su inmunidad por el tema de la gobernadora, pero ese es un tema aparte, pero ya se ha visto envuelto en varios escándalos. ¿Por qué exponer el pellejo por este diputado en este momento, Estuardo? Y premiarlo. Y premiarlo. No solamente exponer, sino darle el premio de hasta cobijarlo, digamos. Hasta cobijarlo con una extraordinaria en el área de... Construcción vial. Construcción, si eso es lo que le encanta a los diputados. Los diputados cuando han de tener orgasmos, cuando ven comisiones de construcción, el listado geográfico de obras, que esa es la verdadera línea. La SAT no es nada, es babucha comparado con el listado geográfico de obras. El verdadero robo se da en el listado geográfico de obras. Eso es lo que más quieren ellos. Entonces, mira, puede ser acusado de lo que sea, lo necesitan, se necesitan, porque al final redescubren en mi ejemplo de biología que son de la misma especie, son iguales, se necesitan, y entonces, bueno, yo te apoyo en esto, pero vos me vas a apoyar en esto, vos me das tantas obras, yo tengo mi ONG por aquí, y vos me vas a apoyar empujando los proyectos de Suchitepeques. Y entonces, lo que has hecho por allá, lo que te acusan por acá, no importa si me cumples en el tema. Si me cumplís con esta cantidad de obra gris, y eso es lo que más les encanta a los diputados. Es que solo tenías que meterte en internet, antes de aceptarlo como tránsfuga de líder, poner su nombre y saber qué se estaba diciendo de él. O sea, vamos a ver, sí, una cosa es
que sea culpable, que sea ¿Eso se va a aclarar en un proceso? Pero en el proceso político, tú estás diciendo, bueno, ¿a quién aceptamos? Ahora que nos hemos levantado esta condición de vamos a aceptar tránsfugas, vamos a ser flexibles en ese sentido. A ver, listado. Y aceptas a alguien que tiene esa clase de mafiosada en el expediente, aunque sea de nombre. Y cuando ves... el candidato presidencial había dicho... Bueno, eso y había que iban limpios. que tránsfugas no. Y tanto se apoyan entre sí que, aunque se nos pasó por alto por tantas noticias que suceden en Guatemala, pero en la última sesión plenaria en el Congreso de la República, los diputados rechazaron la idea de disolver estas comisiones extraordinarias que no van a servir para nada, más que para seguir gastando y repartir. Son procesos de repartición. Y estos genios de la humanidad, este genio de la humanidad que veíamos antes, es incapaz de explicar nada siquiera semejante a una razón de por qué hacer esas clases de comisiones. Es que encima son descarados los tipos. Pero yo me volvería a centrar, o sea, porque el de líder ya sabemos lo que era. Ya sabemos que era líder, ya podemos ver la clase de político del que estamos hablando, la clase de figura política de la que estábamos hablando, Julio Juárez, pero esta persona, Javier Hernández, que se presenta con por los listados de FCN, lo cual significa que no tenía en marzo ninguna posibilidad de ser diputado, sinceramente, y si lo creía, pues que ojalá uno pueda adquirir esa clase de optimismo en la vida. Y que se convierte en diputado por accidente y que se convierte en jefe de bancada por accidente. ¿Cómo interpreta lo que pasa en 2015? ¿De verdad él piensa? Yo creo que la ciudadanía va a estar encantada si nosotros aceptamos a tránsfugas de líder y empezamos a hacer amaños como siempre lo hemos hecho. Yo creo que para fortalecerme, esa va a ser la estrategia fundamental que voy a llevar a cabo en esta legislatura. Es que, perdón, pero hay que ser torpe. Y hay que ser miope político para pasarse por alto todo el 2015 y no entender qué sucedió durante ese año. Y si le damos vuelta a la descripción, y si buscamos las características y las cualidades de Juárez. Bueno, vamos a hacer ese ejercicio, pero vamos a una pausa, Estuardo. Me quedo contigo al regresar. IQ, supongo. Ya lo sabes, regresamos con la etiqueta SF, diputado Matón. Volvemos luego del corte.